Buenas noches, ¿cómo han estado? Empezamos a transmitir. Qué rico encontrarnos acá después de este puente. Ya me avisaron que se está escuchando perfecto. Vamos a esperar unos minuticos que nuestros invitados se conecten. Deseo que hayan tenido un fin de semana muy descansado. Entonces ya están llegando nuestros invitados. Bueno, les quiero recordar que pueden hacer sus saludos por el chat, que están sus profes ahí atentos. Buenas noches, señoritas de Cito Speak. Buenas noches, Cristian. Qué rico que nos acompañe. Vamos a dar un minutico más. Hoy tenemos un cuento así súper relajado. Deseo que lo disfruten, que les guste. Les dije que el otro día que si quieren sugerir cuentos sería muy chévere. Bueno, entonces yo creo que vamos a iniciar. Eh, el cuento que traemos esta noche es del autor César Garizurieta. Ya habíamos tenido la semana pasada un cuento de él. Él es mexicano, nació en 1906, murió en 1960. Este hombre fue una figura pública muy conocida en México. Fue embajador, estuvo de embajador en Haití, en Honduras, fue magistrado, fue diputado, pues una persona muy letrada. Entonces vamos a dar inicio a nuestro cuento. No veo por acá quién más nos saluda. Que todo perfecto. Buenas noches, profe Luz Ángela. Entonces vamos a dar inicio. Nuestro cuento de hoy se titula El apóstol del ocio. La oficina donde solía trabajar Julián Larios estaba situada en la parte baja de un edificio de la época colonial. Era un salón angosto y muy largo. La luz natural faltaba en todas las épocas del año, por lo que había necesidad de alumbrarse con electricidad. A lo largo del salón se encontraban colocadas dos hileras de escritorios y ante cada uno de ellos sentado un empleado, hombre o mujer, todos parecidos. La única diferencia que les distingue es la denominación en el presupuesto o el sueldo disfrutado. En algunas caras se adivina el goce interior de una buena remuneración, en otras la tristeza producida por la miseria, pero eso sí, todos los burócratas son iguales. Desde que el empleado llega, se sienta en su escritorio y trabaja con el aburrimiento marcado por gruesas arrugas en la frente. Casi nadie se atreve a sonreír. Solo hay alegría en los rostros de las gentes cuando van a abandonar su ocupación. Como toda oficina pública, era una antigua sala de una gran residencia. A la entrada de ella encontramos el escritorio del jefe.
El mueble es viejo, aunque siempre está limpio y adornado con flores que alguna empleada coloca con celo burocrático. El hombre que se sienta en dicho mueble es el jefe. Es gordo y se viste con figurines que no están de acuerdo con su edad. Este señor a todas las personas que conoce las trata con una cortesía empalagosa y lo hace en tal forma que parece que premeditadamente les hiciera groserías. Por un azar del destino llegó a jefe. Los empleados subalternos afirmaban que es un ignorante, pero él siempre procura corregirlos para que noten que es una persona capaz. No hay empleado que le presente por primera vez un asunto que no se quede sin llevarse en su escritorio una gran coma marcada con lápiz rojo, sea o no sea necesaria. Los más sumisos con él son los señores ancianos o las mujeres feas que empiezan a despedir con sus primeros adioses a la juventud. Describí a grandes rasgos el fúnebre y triste lugar donde trabajó mi amigo Julián Larios, un compañero de colegio que casi puede llegar a los 35 años. Desde la escuela, lugar en donde le conocí, siempre fue un joven dinámico y de sensibilidad algo notable. Era el poeta de los estudiantes. Julián había procurado ser libre y lo había logrado. Nada le ataba a la vida. Así se tratara de la cuestión más seria y trascendental. Él mismo solía llamarse el inquieto anarquista, aunque lo de inquieto era una mera metáfora, pues no hacía nada útil en su vida, ya que siempre se le vio en los corredores del colegio con el libro inútil debajo del brazo y las manos dentro de los bolsillos del pantalón. Solo por ser un buen conservador se comprendía que era un hombre que tenía alma y vida en el cuerpo, pues cuando se sentaba en algún lugar quedaba inmóvil, a tal punto de producir la impresión de que el asiento se le pegaría atrás y que al ponerse de pie lo seguiría como una cola de nunca pensada forma. Mi personaje era un joven delgado, pálido y mal vestido. Pertenecía a la clase media, de esos pobres muchachos que gracias a grandes sacrificios familiares pueden concurrir a la escuela y labrarse un modesto porvenir. Después son el obligado sostén de los padres y de los numerosos hermanos. Mi amigo era un rebelde y no cumplía estrictamente con la misión que le había encomendado la familia. Era inteligente pero poco estudioso. Los maestros le estimaban por la facilidad que tenía para el estudio y lo consideraban como uno de los mejores estudiantes. Una mañana invernal, cuando todos estudiábamos con tesón el examen de fin de cursos, se presentó en la escuela y nos esbozó una teoría que había elaborado documentándose en los grandes maestros de la filosofía y uno que otro literato. El día que la refirió le vimos sonreír con placer. Sentíase el portavoz de un nuevo evangelio salvador de la humanidad y se declaró el apóstol del ocio. Como consecuencia, nunca volvió a estudiar sus clases. Únicamente se concretaba a leer los libros que le agradaban y lo hacía acostado. Se declaró enemigo jurado del trabajo y no hubo modo de hacerlo entrar en razón de que para vivir es menester una ocupación lícita. Según supe, por propia confesión, tal idea se le había inspirado el escritor francés Carlos Fourier, quien pretendió una holgazana sistemática de los hombres, la guerra del ocio para conseguir la destrucción del Estado. Nuestro héroe agregó: los hombres sin trabajar podían conseguir mejores dispositivos revolucionarios, al no crear un capitalismo que con un movimiento armado que en último caso no serviría para nada. En cambio, el ocio lo conseguiría todo.
Julián Larios estaba orgulloso de su holgazanería. A ella debía la libertad que por entonces disfrutaba, pues nada le importaba en la vida. Para él eran mitos el Estado, la familia y sobre todo el amor, en el que veía la más insufrible de todas las servidumbres. Su mirada era triste y su tristeza se acentuaba más porque sus grandes ojos soñadores estaban colocados en la mitad de una cara enfermiza y pálida. Palidez enfermiza pero romántica, como nos decía a los amigos. En cierta ocasión, cuando el médico le recomendó un ejercicio físico violento para tonificar su organismo, Julián sonrió y movió los hombros en señal de negación. Fue el único ejercicio que hizo mientras vivió. Muchas veces se dirigió a la Cámara de Diputados solicitando que en la Constitución General de la República figuraran en uno de sus artículos las 8 horas de descanso obligatorio del individuo, preparando así una nueva generación de hombres sin prejuicios. La libertad integral, decía, se consigue únicamente con el ocio, tal como lo entendían los griegos. El ocio para procurar el bien del Estado, el ocio dedicado a la política, muchas veces basado en el anterior razonamiento, se ilusionó y quiso ser diputado. Un día que salimos del colegio me invitó a tomar té en un café de chinos y a platicar sobre sus nuevas e interesantes teorías, las cuales me animo a referirlas. Con mucha sencillez hablo de la siguiente manera. El ocio es una defensa orgánica del hombre y representa el mismo papel que los leucocitos en el organismo. El trabajo es una costumbre viciosa del hombre que es necesario destruir con su implacable enemigo, la holganza. Yo alcé la voz para replicarle, pero él la levantó más y se irguió sobre su asiento para continuar con calor. En la escala zoológica, el hombre es el único animal que trabaja. El jumento lo hace obligado por el garrote del amo. La abeja y la hormiga cuando lo hacen es por instinto. Por lo contrario, el hombre lo hace por necesidad y en contra de su albedrío. El hombre que dedica su vida al ocio es el ser libre por antonomasia, pues en esa postura humana hace lo que le place y no hay poder que le haga ser esclavo. Nuestros indígenas son libres porque no aman el trabajo. Ya Baltasar Gracián dijo que en América se había refugiado el ocio. En este continente ha nacido la libertad y nosotros se la prestamos a los europeos. Y así vivió Julián Larios, fiel a sus ideas y convicciones sobre el ocio. Tuvo, por qué no decirlo, leales y convencidos discípulos que llegaron a emularlo. Julián Larios, el poeta del ocio, tenía ideas originales, poseía un gran acopio de conocimientos y una erudición nada común, a más de una cultura sólida y excepcional, que solía definir como el arte de olvidar el autor en el cual se había perdido un conocimiento. En cierta ocasión que el dolor le atormentaba, le vi llorar con grandes lágrimas, arregladas a su dolor, que seguramente también debió ser inmenso. Sin embargo, logró contener su llanto y con una sonrisa de arrepentimiento teorizó sobre este fenómeno fisiológico. Las lágrimas, con su sabor de agua de mar o de carabaña, puras y cristalinas como de manantial de roca, debían tener alma, y el alma podía prestarles uno de esos colorantes que tienen un nombre bello y musical: azul de metileno, rosa de Bengala o verde de París. Así como las señales de tránsito cambian de color de acuerdo a las circunstancias, con las lágrimas debería suceder otro tanto. Sería aconsejable un color para ellas de acuerdo con la emoción o el estado de ánimo del sujeto.
en los momentos de una tranquila alegría, lágrimas de color rosa, de ira rojas, de tristeza gris, de amor azul pálido, y así de acuerdo con la gama musical de los colores. A nuestro personaje le molestaban las cosas vulgares de la vida. Cuando aprendió a escribir en la máquina, le atormentaba ese ruido monótono y seco que produce el principiante. Por eso había elaborado un invento muy gracioso que consistía en una máquina de escribir cuyo teclado, al ser oprimido, producía notas musicales. Pero llegó el día fatal. Seguramente escrito con caracteres negros en su calendario mental. Y fue cuando el hombre flojo, por filosofía propia, tuvo que trabajar, pues sus parientes y familiares habían muerto y era necesario una ocupación para poder subsistir. La vida fue muy dura y amarga para el hombre que nunca quiso hacer nada. Cuando decidió trabajar, ninguno de sus amigos se lo creyó. De aquí que muchas veces se viera obligado a peregrinar por casi todas las oficinas públicas. Sus amigos se reían de él y, respetuosos con sus pensamientos, se negaban a emplearlo para que no traicionara sus ideas sobre el ocio, que, según él, llamábase en la historia helénico. Una noche que se encontraba acostado en su cama, atormentado por el insomnio, pretendió suicidarse, pero no encontró a la mano un veneno que le supiera sabroso, como por ejemplo un chicle a base de acónito o de cianuro de mercurio. De pronto pensó en el tren eléctrico, pero cambió de proyecto porque la noche era fría y la vía estaba a muchas calles de distancia. Bostezó como un león viejo y, haciéndose una bola entre las sábanas, pensó en dormir. Al fin y al cabo, el sueño es una muerte en miniatura. A la mañana siguiente despertó muy cansado. Había soñado que toda la noche la pasó trabajando, picando piedra en una carretera muy larga, sentenciado a trabajos forzados. Su última esperanza para conseguir un empleo fue un amigo compañero de colegio cuyo padre a la sazón era ministro. El amigo lo llevó personalmente con el padre y el buen hombre le dio un modesto empleo para nunca volverlo a ver. El ministro, cuando los despidió, diole una palmadita a Julián y le dijo cariñosamente: ahora sí, amiguito, a trabajar. Inmediatamente empezó su vida sistematizada: entrar a la misma hora y saludar a todas las personas desconocidas que encontraba en su camino. Tocóle en suerte un viejo escritorio y una silla dura. Como en la mañana, remendó la parte trasera del pantalón, poniéndole unos periódicos para tapar el agujero que presentaba en el casimir. Al sentarse sobre el asiento sonó el papel que llevaba detrás y todos los empleados, al escuchar, volvieron la cara, creyendo que había roto el primer escritorio que salía mal. Julián Larios, obligado por la miseria, comprendió que no podía vivir sin hacer algo útil. Desgraciadamente, reflexionaba: el hombre paga por todo lo que desea hacer: cenar en un restaurante, ir al cine o a un baile, y solo por trabajar es por lo único que le pagan. Julián tenía que trabajar mucho, mucho más que otros empleados, para de esta manera borrar con el sudor de su frente su fama de ser el apóstol del ocio. El empleo que desempeñaba era modestísimo. Apenas le daba 3 pesos diarios, sin contar los descuentos, cooperación voluntaria para varios grupos políticos sostenidos por su jefe y una cuota extraordinaria para la Asociación Belga del Náufrago Internacional, cuyo corresponsal honorario era el ya varias veces citado jefe de la oficina. Algo es algo, pensó Larios al aceptar el cargo. Rockefeller, el famoso millonario,
empezó a trabajar recogiendo alfileres perdidos por sus dueños. Él se animó, de acuerdo con los tiempos actuales, a recoger los clips que distraídamente dejarían caer los jefes. Así, seguramente tarde o temprano llegaría a ministro. A los 15 días de asiduo trabajo, le aumentaron 15 centavos el sueldo. Entonces se dio cuenta de que el trabajo servía para algo. Estimulado por el merecido ascenso, fue más puntual que todos sus compañeros de labores y, para no imitar malas costumbres, nunca leyó el periódico antes de empezar a trabajar, como lo hacían otros. Tampoco distraía a sus amigos contándoles cuentos o cosas sin sentido. Por lo contrario, procuraba ser muy servicial con todos y hasta hacía el trabajo de muchos compañeros a quienes se les dificultaba alguna tarea. Siempre se vio a nuestro héroe correr muy ligero por los corredores sin que se le cayera el lápiz que constantemente llevaba detrás de la oreja. Julián Larios sufrió una radical transformación. Fue el modelo de su oficina y estaba orgulloso de ser tan trabajador. Él mismo se desconocía. Si el Estado hubiera organizado un concurso para premiar al empleado modelo, con toda seguridad habría ganado la copa o medalla señalada como premio. Uno de tantos días, un periódico de la tarde publicó una noticia elogiando a Julián Larios. Un diputado le llamó el burócrata diligente y eficaz, pues le había despachado un asunto en solo 15 días. En cambio, se quejaba amargamente del telégrafo porque no llegaban a tiempo sus palabras. El jefe, hombre gordo y de clavel en el ojal de la Americana, al leer la noticia palideció de envidia, ya que además supo que su subordinado había tenido 3 ascensos en un año y temió que, con tantos méritos hechos por el empleado, pronto lo desplazaría ocupando su bien remunerado empleo. Desde entonces le hizo trabajar más. Quería aburrirlo, ya que Larios, viéndose agobiado por el exceso de ocupación, se iría a su casa. Pero pasó lo contrario. Cuanto más trabajo le daba, Julián parecía sentirse más feliz y lo despachaba con mayor rapidez y esmero. En vano, el jefe ensayó otro sistema, encomendándole labores que, por difíciles, él mismo no había podido desarrollar. Todo inútil. Julián Larios, a la mañana siguiente, se presentaba con el problema resuelto y con una sonrisa de satisfacción. El jefe muchas veces le corrigió el trabajo poniéndole una gran coma con lápiz rojo, obligándolo a que lo volviera a hacer. Vencido el jefe por la actividad desplegada por el pobre hombre, puso en juego una hábil estratagema que cuento tal como me la refirió un amigo de Larios. Julián, el día que trabajó más y el único que se sintió cansado por primera vez, fue llamado con las debidas reservas por su jefe. En ese día había estrenado un traje azul pavo. El jefe, lanzando al espacio una bocanada del humo de su puro, se quedó mirando las voluptas que formaban caprichosas figuras, envuelto en una gruesa cortina de humo, y como si fuera un ser mitológico, habló en estos o parecidos términos. Mi querido y joven amigo, desde hace algún tiempo he venido observando con gran interés y placer para mí sus maravillosas facultades para el trabajo. He visto con satisfacción que constituye motivo de particular orgullo para el ministerio, del que soy un oscuro y humilde colaborador. Todo talento y destreza debe ser premiado por el gobierno y en tal forma estimular a sus servidores. Pero desgraciadamente, este no ha previsto tales recompensas. Joven, ha llegado a la cúspide de su carrera burocrática y lamento que
desperdicie su talento, energía y fuerza creadora, pero sobre todo su envidiable juventud. En esta oficina, desempeñando oficios sin relieve. Usted, sin saberlo, tiene un maravilloso porvenir que yo he descubierto. Por su mucha actividad le estará reservado un mundo venturoso que le puede colocar como timonel en la nave del Estado o de las finanzas. Su porvenir no está aquí, en esta triste y desolada oficina. Es necesario salir a la calle y luchar con los molinos de viento de la política y obtener el triunfo. De aquí que yo haya meditado la conveniencia de que presente la renuncia al cargo que desempeña y cubrir de paso un compromiso con otro amigo. Sería injusto que cesara a Ramírez, tan inútil y cargado de hijos, o a Morales, que todo el día duerme, pero por enfermedad. Sería criminal lanzar a estos infelices a la calle porque son unos inútiles y morirán de hambre. En cambio, usted se puede abrir campo en cualquier lugar y con mayor facilidad. La renuncia que hoy le suplico debe ser para usted motivo de orgullo y placentera satisfacción y además de agradecimiento, ya que le brindo un porvenir risueño, feliz y triunfal. Y sonriendo continuó: seguramente cuando usted sea banquero podrá regalarme un reloj para que yo pueda llegar a la oficina a hora temprana, con la misma puntualidad que le hizo famoso. Julián Larios firmó sobre un papel que tenía en el margen un sello. Secó su firma, entregó la renuncia al jefe y le dio las gracias por el favor recibido. En la calle caminaba a prisa, como persona feliz. Iba tan distraído cuando atravesó la calle que un automóvil muy lujoso hubo de tocar el claxon para no atropellarlo. Volvió a la realidad y pensó comprar un vehículo parecido. Años después lo encontré sentado en una banca de un jardín. Estaba triste y con las barbas muy crecidas, los zapatos rotos y el traje viejo. Me acerqué a él y no me habló. Se concretó a bostezar, lanzando un silbido agudo y penetrante, casi un aullido disimulado, como si fuera el silbato de una fábrica que indicara que había comenzado la hora de entrar a su trabajo de no hacer nada, que era la libertad que inventara a su ya para siempre perdida juventud. Ahí está la historia de Julián Larios. Deseo que les haya gustado y los dejo. Feliz noche. Gracias a Lorena por participar. Feliz noche. Que descansen.